Buenas tardes. Tengo un tema hoy, que es, primero es el nombre de un grupo de música muy famoso en los 70s y 80s, todavía vivitos y coleando, cuyo uno de sus temas principales se llama You Are in the Army Now. Ya sabemos quién es el grupo. Y segundo, voy a empezar con el título de una canción de Taylor Swift que dice Nothing New. La canción dice Nothing New. Y básicamente dice, cuando sos joven, y lo mismo lo puedo trasladar a la analogía que les quiero hacer con el mundo empresario, cuando sos joven, dice Taylor, te piden que disfrutes, que salgas, que te muevas, que yo, y después, en cuanto empezás a hacerlo, te apalean y te castigan por eso. Analogía perfecta para lo que me acaba de pasar a un colega mío y un cliente mío, y no importa si es una organización, universidad, qué sé yo, en el mundo empresarial. Que básicamente se juntan y te dicen, innoven, pensamiento crítico, desafiemos las estructuras, sacudamos jaulas porque hay que adaptarse a la... Y después cuando viene el Concilio de Trento, el Consejo Cardenalicio, y eligen el business plan, y eligen quién lo lleva adelante, qué sé yo, establishment puro, status quo puro. O como diría Taylor, te cagan a trompada por haber tratado de cambiar las cosas. Y dentro de ese mensaje esquizofrenizante, de lo que quería tocar el tema hoy es el status quo en el mundo empresarial. En el ambiente empresarial, el cual está asediado por un mundo vertiginoso y en cambio. Y sin embargo hay subgrupos, y de esto me doy cuenta ahora, a lo mejor tarde, porque me impacta o nos impacta, de resistencias conservadoras de casta, no política, sino de casta económica, de pensamientos anticuados, reaccionarios, tradicionales y demás, que se resisten a cambiar cuando la cosa es inevitable. Y eso es el tema que quería proponer hoy, para destilar un poco de ira rockera en esto, que es el tema del statu quo. Ahí va. Bien, a ver, puedo arrancar yo. Me parece que es un tema que da para mucho, y ahí me parece que tenemos que distinguir dos cosas. Uno es la zona de confort y el status quo, porque son dos cosas que están relacionadas, pero son dos cosas distintas. Muchas veces la zona de confort es más personal o de no asumir ciertos riesgos, y el status quo es una zona de confort personal, pero que fuerza al resto a no salir de la suya para que no se alteren ciertos preceptos de cosas que puede ser el liderazgo, el poder dentro de una compañía o una organización o el poder dentro del mercado. Tratar de que la cosa no cambie. Y en eso normalmente termina siendo un estrepitoso fracaso muchas veces, funciona en el corto plazo porque logra con algunas estrategias mantener el status quo y que la cosa no cambie, pero es de muy cortoplacista y normalmente al no innovar, al no generar nuevos desarrollos, nuevas ideas, termina siendo muy perjudicial y uno perdiendo ese lugar que ostentaba en el mercado, que creía que le tocaba por derecho o lo que fuera, y en realidad un día se da cuenta que, más allá de lo que tenía, había que seguir defendiendo la posición o incrementando la posición del mercado, desarrollando y no quedando a merced de la competencia, que mientras uno trataba de que el status quo y que nada cambiara, alguien le sacó el lugar. Ese iba a ser eterno, ese lugar iba a ser eterno, siempre. ¿Quién va a aparecer? ¿Quién me va a sacar de este sitial de poder de mercado, del lugar que tenemos? No saben. ¿Y cuántos casos de compañías tenemos, ¿no? Que eran icónicas y que de repente, de un plumazo, desaparecieron? Sí. Por ejemplo, listemos alguna. ¿Cuál que se les viene a la cabeza? Blockbuster, por ejemplo, que no vio venir el streaming, o en realidad lo vio venir, pero le dijo, esto no pasa nada. Lo vio venir y no le importó, porque lo trataron de vender y dijo, bueno. Peor, su modelo de negocios era, yo cobro por los delays, cobro porque me entregues tarde una película. Pensaba que ese era el lugar de beneficio de la plata, dónde venía el beneficio, o el gran beneficio. Por joder al consumidor, por eso cobraban. ¿Qué otro? Kodak es otro que tuvo la tecnología y las cosas para ser disruptivo en el mercado y la escondió para que poder seguir lucrando con su modelo de negocio y se lo terminó llevando puesto.
¿Qué hay? Y Edu, vos a lo mejor podés ayudar con esto. ¿Qué hay en la cabeza de un CEO que tiene en sus manos la nueva tecnología digital para disrumpir su propio negocio y sentarse en el trono de hierro los próximos 150 años, como venía haciendo y dice, no lo voy a hacer? Vamos a un ejemplito. Dale. ¿Se acuerdan RIM? RIM es la compañía canadiense que fabricaba BlackBerry. Claro, me gustaba sí. igual ese teclado, me gustaba Al el teclado CEO ese. de RIM también. Él decía que la gente ama los teclados QWERTY, quiere sentir la tecla. Y había otro loco por Silicon Valley diciendo, no, la gente quiere pantalla. Un Cupertino. Sí, tal cual. Quiere pantallas. No vamos a hacer teléfonos táctiles y con pantalla. Vamos a hacer con teclado porque a la gente le gusta. Una Olivetti portátil. Correcto, tal cual. ¿Quién no tenía un BlackBerry? ¿Quién no se mandaba BlackBerry Messenger con todo el mundo y era esto no va a cambiar? Bueno, le apareció el iPhone y lo destruyó. Lo destruyó en nada, en meses casi. Entonces lo que yo creo que algunos empresarios creen saber lo que el cliente quiere y se llevan o se arrojan el derecho de definir lo que el cliente quiere y eso los puede dejar en un lugar de este es mi lugar y acá nadie me va a invadir porque yo sé lo que ellos quieren. Dejar así cierta aversión al riesgo. A veces es difícil Claro, pero también animarme es a contraproducente, soltar. porque Tal cual. No quiero que nada cambie y si no cambia, y la verdad que la fuerza disruptiva viene por otro lado. Por no otro la lado. puede venir. Y viene por donde no te imaginas que puede venir. Porque hoy la tecnología te ayuda un montón o te apalanca un montón de casos que aparecen competidores que uno no te imaginabas que iban a venir. Que no iban a aparecer nunca. Y te aparecen y te talan, ¿no? Netflix es un caso, Mercado Libre es otro, Mercado Pago. Mercado Pago. Es todavía más disruptivo. Bancos. Más disruptivo. Sitial de poder más grande que los bancos no había. Y bueno, pasó esto. Ahora, yo razonaba esto con esto que hablaba con este colega mío y demás sobre lo que le pasó y que yo digo, ¿no debería ser el rol de un CILE, de toda la C-suite? CMO, CFO, CTO, sí, lo que quieras, y del CEO y en un punto del board de la compañía, desafiar el status quo antes que te lo desafíe otro. Yo no digo destruir la herencia de la compañía y los sitiales que hacen que la compañía se sostenga, las vacas lecheras. Pero no debería ser el rol, no se supone que es el rol. Digo, yo leí los libros equivocados, a lo mejor, o tengo, no sé. Lo que pasa es que creo que no se ve. Cuando uno tiene una cierta posición dominante, se cree que eso es eterno, que hay un poder ahí que es irrefutable y que estoy acá en mi castillo y de acá no me mueve nadie. Pero bueno, un día de repente le empezaron a tirar con cosas más fuertes al castillo y lo tumbás. Me parece que esa sensación de poder y de que la cosa acá no necesito que cambie porque yo así estoy bien y para qué cambiar, creo que se subestima las fuerzas de la competencia, digamos, qué es lo que puede pasar, y eso un poco lo hablamos antes, bueno, mirá, la fuerza disruptiva va a venir y si no la estás esperando o no te anticipaste al cambio, te va a llevar puesto. Me parece que eso no es un tema de libros o de management, me parece que es un tema de sensación de poder, de tener algo de propio, de ser de ese lugar, de ser algo personal, es casi un riñón de la cosa, y que no te hace ver lo que puede venir, o que de repente eso que hoy, o esa posición dominante de hoy, mañana puede ser totalmente irrelevante, como el caso de BlackBerry de recién. A ver, ¿debiera ser miembro del C-Level de la compañía? Yo creo que sí. Muchas veces les es difícil. ¿Qué? Animarse a pensar diferente, animarse a, mi negocio es este y cómo le extiendo las fronteras a mi negocio. Si yo sé esto, yo sé hacer esto, ¿entendés? A veces tenés discusiones de, porque de vuelta, la plata siempre es finita, ¿sí? Uh-huh. Este tipo de cosas requiere inversión, requiere determinado nivel de plata, uh-huh. Algunos más, algunos menos, que te va a competir siempre contra tu negocio tradicional, que es donde te sentís más seguro para poner un billete o para poner capital de riesgo, déjame decir. Uh-huh. El tema está en, quizás yo armar C-suites lo más diversas posibles con tipos más conservadores, tipos más disruptivos y ver qué pueda surgir de eso, porque es difícil que de adentro nazca ese negocio que te cambie totalmente el negocio que hasta vos creaste. Es como el padre mate a su hijo, ¿entendés? A veces. Y eso es complejo en la génesis humana decir,
me voy a animar a hacer otra cosa diferente. Yo siempre hice tornillo. Yo entregaba tornillo a domicilio y capaz que no me animo a meter tanta gana. Y por ahí era por ahí. Yo creo que un poco es parte de eso, ¿no? Y animarse a que los equipos puedan pensar y destinar determinado capital, que nunca es excesivo, ¿sí? Siempre es más restrictivo, que te lleve a ese lugar. Pero sí, debiera hacer algo, debiera haber espacios para que surja esa cosa nueva. Sí, lo que pasa es que creo que también necesitas organizaciones y estructuras que fomenten esa colaboración, ¿no? Y esa innovación y cosas. Y a veces hay ciertas estructuras más rígidas que no aceptan esa nueva mirada o ese enfoque, porque bueno, mirá, el caso que hablamos de muchas de las compañías que mencionamos recién, si esto no se está funcionando, ¿para qué vamos a estar haciendo algo, ¿no? Algo distinto. Me acuerdo, ¿te acuerdas la propaganda mostanesa? ¿Para qué? Si así estamos bien. Claro, me acuerdo perfecto. ¿Para qué? Estamos bárbaros. Si así estamos bien. Porque hay un axioma. Yo me acuerdo una vez lo fui a ver a Michael Porter y Porter decía, él tiene toda una frase, ¿no? Y que como siempre el empresariado lo serruchó a la mitad, como un mago que serrucha y se queda con la parte que le conviene. Y Porter decía, si no está roto, no lo arregles. If it works, don't touch it, decía. Exacto. If it ain't broken, don't fix it. Unless, decía Porter, somebody else will break it for you. O sea, si no está roto, no lo arregles, a menos que venga alguien y te amenace con rompértelo, en cuyo caso sí, hacelo mierda porque te lo van a hacer mierda del otro lado, si se me permite el academicismo, ¿no? Por supuesto. Pero me parece que ahí se cortó a la mitad, como si fuera un bife de chorizo, y quedó la parte que al empresariado le conviene, que al status quo le conviene. ¿Qué es esto que decía Mati? El status quo es ese zona de confort donde a mí me conviene estar acá y que los demás que se jodan. Y mientras tanto, yo sentado en mi trono, mientras vienen los bárbaros, Atila el Uno, a pasarme por arriba. Y mi razonamiento es este. El status quo es muy de sociedad subdesarrollada. Muy de empresariado de sociedad subdesarrollada. No voy a decir de tal región o tal otra, pero es muy de mentalidad de casta, de mentalidad oligárquica y de mentalidad subdesarrollada. Sí, a ver, forma de ver. Sí, creo que tiene mucho que ver en la cuestión cultural, digamos, de sociedades que tienen menos proactividad a la movilidad social y al crecimiento, digamos, donde eso es mucho más estático. Digamos, esa asociación es mucho más proclive a mantener ese status quo porque es casi una cuestión más feudal, de filosofía o de entendimiento cultural. Y algo que, sin ser específico de cosas, pero hay una gran diferencia entre cuando hay compañías que quieren comprar otra o ese tipo de cosas, o asociarse o fusionarse o lo que fuera, entre los dueños de compañías latinoamericanas, de dueños de compañías Estados Unidos, Europa, principalmente Estados Unidos y el Reino Unido, digamos, son esa filosofía más sajona que, a ver, es un negocio y yo creo una compañía y la creo y en algún momento la creé para que en alguna etapa se venda y no es para muchos de los fundadores de compañías en el tema, por más que hayan crecido, es su bebé la compañía y es estar vendiendo un hijo, a diferencia de los otros que ya es un plan de negocio. Yo pensé la compañía es una startup, fui creciendo yo y en un momento se la vendo a alguien y ya está, y arranco con otra cosa nueva. Y las conversaciones en esas discusiones por algo son mucho más francas y porque es un negocio. Y está con esa mentalidad. Lo otro es, y acá me quieren arrancar algo que es mío y esto. Y hay una cosa que es mucho más compleja no soy psicólogo, pero de lo psicológico en cuanto a, bueno, ¿cuál es la operación que estás haciendo? ¿Por qué te aferrás tanto a algo? Si en definitiva es una empresa y tendrías que pensarla como un negocio per se y que en algún momento es el mundo corporativo, se vende y está bien que se venda porque creaste una compañía que era vendible, si no te lo hubieran metido. Pero ese cambio de mentalidad es muy diferente. Hay algunos, digamos, por ahí son más que otros, pero normalmente hay una gran diferencia entre los dueños de compañías, fundadores latinoamericanos, que Estados Unidos, el Reino Unido o otros lugares de Europa, digamos. Es bastante diferente culturalmente cómo encaran esas situaciones. Sí, yo coincido, para mí es un tema más cultural. Ok, ahí vamos. ¿A qué voy? Ahí vamos. Voy a tratar de agarrarme un ejemplo casi cercano. Yo tenía un familiar muy cercano que arrancó con un tallercito, ¿sí? Y terminó armando una de las compañías en su rubro, te diría, top 3, ¿sí? Compañía de la talla, si querés, de las que trabajan con
con maquinaria para la construcción, después creció hacia generadores eléctricos. Bien, sí, O sea, se entiende. Sector industrial. Claro, el sector industrial de su rubro, te diría. Metalmecánica, La segunda, digamos. la tercera. Ok. Sí, dependiendo. O sea, empezó en un tallercito. Bien. Empezó solo. Claro. Llegaba a las 7 de la mañana, se iba a las 10 de la noche. Claro. ¿Sí? Pico y pala. Creció, llegó a tener muchos empleados. ¿Sí? Ahora, él sigue siendo a las 7 de la mañana, recorría la planta, iba, se sentaba, hablaba con los mecánicos, vendía, cobraba, desarrollaba los proveedores, viajaba él a Europa a ver con quién podía traer, o a Japón a ver cómo podía negociar. Escuchaba una máquina, sin mirar, te decía, esto está mal acá, y le decía, no, revisá que está mal acá, y estaba mal ahí. Genial, el chabón hizo un mini imperio. Emprendedorismo ¿Entendés? puro. Claro. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Ahí estoy bárbaro. Se murió. Y cuando te morís, si no pudiste desarrollar o línea de negocio diferente, o tu sucesión clara, se muere con vos la compañía. Correcto. ¿Entendés? Sí. Y ese tipo de empresarios son muy celosos de lo suyo. Súper entendible, como decía, che, crearon un hijo. ¿Entendés? Yo no voy a dejar a mi hijo a cualquiera. Pero en algún lugar, de vuelta, matan la creatividad. Porque a uno le puede haber dicho, che, ¿por qué en vez de ponerle, digo una estupidez, ¿no? En vez de ponerle rueda, no le ponemos una oruga y podemos meterlo en un campo sin coso? No, eso no va a andar. Y capaz que andaba. Pero te mataba porque te lo decía el dueño. Y te lo dice el pibe. Te lo dice el pibe que armó todo este imperio. ¿Vos le vas a discutir a ese flaco? Ahí está. ¿Entendés? Y si ese flaco no es receptivo y no es sensible a esas cosas, desarrolla una cultura ya más corporativa de temor, o de aversión, claro. o de no Aversión habilitar al demasiado No el sacudir challenge. jaulas, diría Ni Homero te Simpson. cuento con habilitar el error, que podemos trabajar un día entero de eso. Habilitar el error es otro temazo, pero lo dejaría para ahí. Ahora, vos decís, el señor porque imaginemos que hacía generadores, digo, por Ponele. decir una cosa por el estilo, dice, no, el generador, y después llegan 2 barcos cargueros desde Japón con el generador Origami, que tiene oruga, lo meten en todos los campos de la Patagonia y perdió una parte del mercado. Yo lo que creo es que hay una cosa más preocupante todavía, porque si el dueño de la fábrica generador, el Pirulito, se funde o sus sucesores la funden, bueno, problema de ellos. Acá lo que yo lo quiero trasladar es cuando esos sectores industriales enteros, donde hay un empresario, 2 o 3 o 4 que tienen empresa de algo, vamos a poner, qué sé yo, fabricantes de vasos o de micrófonos, y dicen, no, los micrófonos siempre van a ser negros, redondos y con esta pinta de papá, y se juntan 1, 2, 3, 4, 5, que porque les viene bien, porque les conviene a su negocio y sobre todo porque tienen ganas de vaguearla. Que esto es lo que a mí me jode de la mentalidad cultural sudaca y latinoamericana o de donde sea, del status quo latinoamericano, que es por vaguearla y porque no me jodas mi posición cómoda, porque total yo más o menos estoy hecho y no tengo ganas de hacer otra cosa y no tengo ganas ni de laburar ni de desafiarme y me jode, qué sé yo. Terminan tomando decisiones que afectan a todo un sector industrial. Vamos a poner el ejemplo de los generadores, se juntan 4 o 5 y deciden que el sector de los generadores no va a ir a pedir al gobierno que habiliten las importaciones de algo o permitan el generador de litio, y entonces los que quieren hacer generadores de litio se cagan porque hay 4 o 5 que tienen que hacerlo, con baterías, con, aceitunas, lo que miércoles sea. ¿Se entiende? Y creo que ahí es donde viene la cuestión de cultura, no solo empresarial, sino de sector. Y ahí es donde el status quo se pone bien jodido, porque se caga un grupo empresario, se cagan otros empresarios y se caga todo un sector productivo de la sociedad. Sí, creo que lo tenés en todos los niveles, tenés empresarios, tenés en sindicatos, digamos que... Sí. Por eso, digamos, ni hable. y si bien puede estar acentuado en algunas cosas, como de Latinoamérica, como hablamos antes, hay muchas compañías internacionales que les pasó también, y seguramente, yendo al caso del Blockbuster, por ahí los que tenían las franquicias o otras cosas no tuvieron la posibilidad de decir, che, pará, ojo, acá la están cagando. Y se encontraron que se tuvieron que comer el garrón y habrán tenido que pagar las indemnizaciones, los costos, toda la cosa, de un imperio que se fue a pique, del cual no tuvieron la posibilidad ni siquiera de levantar la mano y decir, muchachos, ojo, mirá esto que dicen acá, miren, porque capaz que el futuro viene por ahí. Sí. Y bueno, y se lo llevaron puesto también. Entonces, ese tipo, en la cabeza del bloque, que tomó la decisión de mantener estos grupos, nos terminó jodiendo un montón, ¿no? En la cadena. Ahí voy. A eso voy. Y la pregunta que les tengo es esta.
¿Qué se hace para enfrentar ese status quo cuando se pone reaccionario, conservador y stopper de iniciativas? ¿Lo peleás? ¿Te pones en revolucionario, en maquisard y decís voy a tomar la Bastilla? ¿O decís, bueno, va fanculo y le va por izquierda, le pasás por derecha, por izquierda, qué sé yo, por las alcantarillas, que no se entere y haces la tuya? ¿O simplemente te vas y decís, saben qué, muéranse y ya me van a venir a buscar? ¿O no, el día que se mueran los miraré con cierto nivel de alegría por lo mal que les fue? Y te las tomás. Digo, fight or flight. ¿Cuál es la opción para ustedes? ¿Cuál sería la Creo mejor? que me parece que depende de las situaciones, puede ser bastante variado, pero difícilmente cierta percepción cultural cambie, porque es algo que está muy arraigado en el que tiene esa cultura. Difícilmente cambie, salvo que, por una cuestión, lo termino entendiendo. Ahora, me parece que es sí tarea del resto de los que están siendo perjudicados, o digamos, alguna cosa, bueno, manifestar y hacer notar o encontrar la forma de exponer la situación para lograr el cambio. Porque si no, no hay mucha vuelta. Ahora, si eso no funciona, y bueno, tenés que buscar otra alternativa porque vas a seguir chocando con las paredes y ya Einstein dijo, digamos, si vas haciendo lo mismo vas a tener el mismo resultado. Por lo cual, no camina. Ahora, si con la situación, el planteo y las cosas y los datos y los hechos concretos, la situación se entiende y se cambia, pero no es fácil porque cambiar algo que creo que en muchos casos es una situación ya arraigada cultural de idiosincrasia de cosas. No es fácil en algunas cosas ese cambio. A ver, acá me va a tildar de blando o de tibio. Yo creo que depende Tibio. mucho en qué lugar estás. ¡Qué tibio sos! Si yo soy el dueño o el accionista principal y la plata es mía, Claro. y la plata es mía, yo elijo en qué pongo mi plata. ¿No? Es muy fácil para otros jugar con la mía. Sí, señor. ¿No? Sí. Entonces, sí, está bueno. Igual yo creo que compañías con culturas abiertas y que ayudan o fomentan la creatividad, fomentan el pensamiento diverso, son mejores, al final performan mejor. Yo entiendo al que me dice, che, todo bien, pero esta es mía. Sí, la taraca ¿Sí? es mía. Te banco, sí. Creo De hecho, que te interrumpo un segundo, perdóname. Si ese señor que dice la billulla es mía, después se choca y tiene que terminar vendiendo skip trucho en el acceso, este problema de él, es su plata, Pero la de él. su empresa y la cagó. Claro, Tal yo cual. voy a otra cosa, que es Tal como cual. un Pero sector. espera, esa es una visión. Yo te voy a hablar de la que me tocó más trascender a mí. Yo muchas veces pensé que tenía la idea que salvaba al mundo y en el challenge con otro me di cuenta que, che, no, la verdad me olvidé de esto, me olvidé de esto, me olvidé de esto. Ahora bien, tuve muchas veces muy buenas ideas y tuve que desarrollar la habilidad de convencer. Que sobre todo para los tecnólogos, ¿no? O sea, nosotros en la facultad no te lo enseñan. Los que nos gusta la tecnología o somos más ingenieriles, el don de la palabra, Sí, sí. viene un gen medio tocado ahí que no ayuda, pero es una habilidad que tenés que desarrollar. Y yo estuve años, che, esta idea, y hasta que encontré el camino de cómo mostrarla y cómo jugarla y decir, y llegar a, che, hablarle al que pone la plata, che, mirá, si no pones esta, estás dejando todo esta guita arriba de la mesa, y lo mostrás bien claro, hay espacios para poder romper por ahí el status quo que vos decías, che, esto no se va a romper nunca. Y te requiere mucha resiliencia, qué palabra fea, resiliencia. No, pero Sí, es como procrastinar. no, es así. Pero te requiere mucho aguante, mucha paciencia, mucho don de convencimiento, mucho de explicar. ¿Viste? Y cuando explicás, vos estás entregando parte de la receta de la felicidad. Pero si no, te quedás en el lugar. Te quedás en el lugar que justamente querés salir. Y si no, ¿sabés qué? Y ahí discrepo sobre todo con mis colegas más jóvenes. No es tu lugar. Muchas veces querés cambiar la compañía. Y flaco, por ahí no es tu lugar. Y la compañía no va a cambiar porque vos piensas que tienen el derecho de hacer lo que vos decís. Y por ahí no es tu lugar y tenés que buscar tu lugar donde vos puedas laburar. O puedes hacer lo que vos querés hacer. Y eso requiere también cierta dosis de autoconocimiento y de humildad. De madurez, además. También, a lo mejor, olvídate. ¿no? Olvídate. Ahora, el tema es, si eso se da en una empresa, ok. Si eso se da en un sector, de nuevo, voy a sectores, llamalo ONGs, llamalo lo que quieras. Y vos ves que todos tus colegas van hacia un lugar que vos decís es el precipicio, pero les queda cómodo, status quo puro, establishment puro, les queda cómodo. Y
vos decís, si yo voy para ese lado, me caigo por las cataratas del Iguazú a la garganta del diablo, ¿qué haces? Digo, tratás de persuadir y convencer, después podés ponerte un poco más gruñón, es como gritarle a una pared o ladrarle al mar, muchas veces, como decía Mati. ¿Y cuál es el otro camino? Decir, go, fly yourselves. Yo voy a ser the mine. No sé, estoy buscando alternativas, digo, porque si no nos quedamos en el ventilar la ira. Pero ¿cuáles son las alternativas? Si el otro es impersuadible. Porque cuando vos no te conviene algo, sos medio impersuadible, o sea. Sí, ahí creo que depende de hasta dónde cada uno está dispuesto a asumir o jugar las fichas o esperar, pero me parece que la primera reacción es, tratar, como decíamos, del convencimiento, explicar. Por ahí la segunda también. La tercera es, mirá, te lo expliqué una vez, 2, 3 veces, no tiene sentido que lo siga explicando. Entonces, Soltala. ahí uno tiene que, claro. ¿Sabés soltar? También es otra ciencia. Y a veces es soltar lo que estuviste craneando años. Pero ahí, ¿sabes? Porque te va a matar la frustración después. Y laburar frustrado es lo peor que te puede pasar. Y vuelvo, es tu lugar, no es tu lugar. Creo que ahí se te juegan un montón de componentes ultra personales que tenés que saber administrar. Y la madurez en esos lugares es clave. Clave. Sí, cómo manejar las expectativas y los objetivos y qué hacer con Sí. entonces, para dónde vas, ¿no? Digamos, pero eso creo que es no es un tema sencillo de modificar, que requiere mucha evidencia y mucha persuasión de cosas para entender que el cambio muchas veces es necesario, el cambio para que nada cambie a veces, porque digamos, si Claro. cuando uno, digamos, si no hace las cosas, y la verdad que el cambio se lo genera otro, en un mercado donde todo cambia. No, todo el pará, tiempo. o te morís. Como De el vuelta, caso, yo voy a hablar sí. en lo que conozco, ¿no? Muchas veces implementar tecnología en las compañías que no son naturalmente tecnológicas es difícil. Es difícil porque, de vuelta, mi negocio creo que pasa por otro lado. Yo construyo cosas, ¿no? ¿Viste? Y vos me querés vender que voy a construir mejor con tecnología. Digo. Y a veces te pasa que si no cambias a tiempo, la velocidad, sobre todo que ahora tienen los negocios y el crecimiento tecnológico, te va a dejar afuera. Y por más que quieras en ese momento darle el salto tecnológico, va a ser tan grande, tan largo, que o te quedaste sin guita, o te moriste en el medio, y se te murió la compañía. ¿Entendés? Y se te pierde el negocio. Muchas veces creemos que la tecnología se cambia cada 20 años, y en este momento es cada vez peor. Va a ser cada vez más rápido. Y cada vez vas a tener que soltar más el control de algunas cosas. Y de vuelta, decirle a un pibe que armó algo desde cero, que tiene que soltar el control. El flaco te dice, está loco. Sí es mío. Pero de vuelta, eso te puede llevar a la muerte de tu negocio. Y eso es lo que hay que evitar. Sí, aparte, cuando el cambio lo manejás vos podés ir y haciendo los tiempos o el cambio a la medida que vos, cuando el cambio te lo maneja otro, ya los tiempos, la agenda no la pones vos y los tiempos tampoco. Y seguramente vas a tener que correr mucho más lo que hubieras tenido que correr de la otra forma. Indudable. Para tratar de alcanzar al otro que salió corriendo antes. Sí. Porque ahí se juega una cosa que es cuando vos le podés decir al otro, la tuya no es la mía. ¿Se entiende? O sea, vos con la tuya hacé lo que quieras, pero no me arrastres a mí con la mía si vos te querés hundir. O sea, si vos te la querés dar contra la pared, contra el coso este de hielo que hundió el Titanic, ¿cómo se llama? Iceberg. El iceberg, gracias. El iceberg, si vos te la querés dar, yo estoy bárbaro, pero yo suelto la amarra, muchacho, y voy a encarar para aguas más calientes porque yo no me voy a hundir detrás tuyo. Con la tuya hacé lo que quieras, pero con la mía no. A mí me parece que pasa un poco por ahí. También en este sentido. Y hay una cuestión también de cultura de, bueno, ya que todos consensuaron ir para un lado, vamos a tener que ir para este lado. Y eso es lo que yo me pregunto, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde permitís que otro te arrastre a la garganta del diablo, por el fiordo noruego? Y después decir, yo mierda contra la piedra no me voy a hacer. Y no hay nada más para mí triste que decir, yo te lo dije. A mí el blandito dice, yo lo dije, es yo avisé hermoso. que se iba a pasar. Y digo, flaco, ¿y qué hiciste? Yo amo decir te lo dije. Amo decir te lo dije. ¿Qué otras cosas creo que potencian el status quo? En no habilitar la creatividad. Hoy tuve la suerte de escuchar a uno de estos speakers famosos que decían que hay 3 grandes barreras para la creatividad.
4. El primero el CFO. No, mentira. O el budget, vamos a ponerlo así para no ponerle, sí, para no pegarle no poner esta el gente. nombre. Pero él decía, la experiencia, yo sé que esto se hace así, entonces yo lo voy a hacer así. La segunda es la cultura. O sea, si en este lugar no me habilitan a ser creativo y me matan los errores, no voy a poder. Y el tercero son las certezas. Mis propias certezas que me bloquean el poder ser creativo. Eso... Preconceptos. Okay. Sí, o tu certeza, te decís, che, yo sé que esto es así. Sí, que muchas veces... ¿Y por qué no le desafías? ¿Por qué vos pensás que solamente podés recorrer esta distancia en tanto tiempo? Y si puedes ir más rápido, bueno, yo creo que el no habilitar la creatividad, y podemos tomar un capítulo después de hablar de creatividad en general, correcto, también te fuerzan y te dejan en un lugar en el cual te podés estancar y te podés morir en el status quo. Y el status quo, y taladro con esto, no solo te pega el tiro a vos en los pies, sino que se los tira a otros. Lo exasperante de la noción del status quo es que es algún viejo, generalmente demente, de mentalidad vieja, no solo por edad, muchas veces hombre, jovatón, en este caso podemos decir latinoamericano, pero podría ser de otras latitudes, que no deja cambiar y con su actitud jode a los demás. Y eso es lo que creo que da en la tecla de un montón de los errores que tenemos como sociedad, o por lo menos como comunidad empresaria. De mi lado me gustaría cerrar con una frase para que vean que esto no es solo AC/DC hard rock, traer una frase de Mario Benedetti, por ejemplo. Ok. Gran autor. Que dice, cuando creíamos que sabíamos todas las respuestas, de repente nos cambiaron las preguntas. Lo conocí a Mario Benedetti en una firma de libros y medio me puteó una vez. Sí. Algo le habrás hecho. No, llevé 2 libros, uno de él y otro de un poeta francés que se llama Alfred de Musset, del siglo XIX, que era de mi abuelito, y mi abuelito me pidió si lo podía hacer firmar, y Benedetti me lo cerró así, lo revoleó, que yo, un viejo cacarrabia. Pero igual era un romance. Las líneas de Benedetti carpaban. Hay unas películas bien hermosas, Benedetti. Sí, La sí, Tregua. La Tregua, dura, La Tregua, madre Gracias mía. por el fuego. Sí, Ay, sí. respetémoslo. Te aprendías, yo me acuerdo en el colegio secundario te aprendías 3, 4 frases de Benedetti. No te digo que si no chapabas con eso, no chapabas con nada, pero ayudaban, aportaban algo. Y yo estudiaba Fallen Newton. Vos vas a entender de qué hablo. ¿Qué? Rapid Fire. Rapid Fire, ¿a quién le toca? A vos. A mí. Oh my fucking God. Ok, bring it on. Arranco yo. Dale, todo tuyo. No conoces, aclaremos una cosa. Yo no sé lo que van a preguntar y así no tenemos la respuesta ni nada. No sabemos Rapid qué vamos a Fire, preguntar improv, nosotros. Yo Bueno, tampoco sé las preguntas. Pero esto es improv. Pero arrancamos por una. Dale. ¿Medios tradicionales o medios digitales? Medios digitales. Todo es digital hoy. Todo es digital. Todo es digital. AC/DC o Taylor Swift. A los talones. Difícil, a los talones, a los talones. Taylor Swift haciendo un cover de Hellbells. Good work. Se la vamos a dejar pasar. Good work. Bueno, por hoy. Difícil. ¿Marketing digital o marketing híbrido? Parte digital, parte físico. Digital. ¿Querés que me juegue? Digital. Digital. De nuevo, porque el digital atraviesa todo. O sea que sí, una cara pantalla municipal para avisar un concierto, bárbaro, pero con un QR. Ok. ¿Estrategia de corto o de largo plazo? La estrategia es largo plazo, siempre. La estrategia bien planteada es mediano largo. Corto es operacional o tactical. Siempre largo. Agullo y Bachetti o Rato. Y depende, si era por buena creatividad o si era por lo buenas que estaban las minas que trabajaban adentro. Esta es la parte en la que me cancelan, ahora la cagamos. Qué difícil, Agullo y Bachetti. Agullo y Bachetti. A pesar de su pasado o su vuelca a la política. Eso fue de Ramiro Agulla y él fue libre de hacerlo y no tuvo la culpa de lo que hizo Fernando de la Rúa, que en paz descanse. En el infierno se pudo. Pero sí, definitivamente. Bueno, no voy a opinar ahí. No, son respuestas. Es mi opinión, yo me la juego. Pero fue Agulla, perdón, fue una bisagra, no digo que Rato no, fue una bisagra en el mundo publicitario mundial probablemente. Posiblemente sin Rato no hubiera existido Agullo. Totalmente. Es otra discusión. Totalmente. Y sin Ricardo de Luca no hubiera existido, y si David Berbach y así, podemos ir hasta J. Walter Thompson en 1870. Pero vos me pusiste contra la pared. No, Está muy bien. la respuesta tuya. Perfecto. ¿Compro dólares o euros?
Es una pregunta. Viniendo de alguien de tu nivel, sounds so terribly strange. British Pound Sterling. O sea, se conserva valor con una moneda fiat emitida por un Estado-nación con un sistema político que tiene casi 800 años de estabilidad y armas nucleares y produce sus propias patentes medicinales y sus propios aviones caza de combate. Por lo tanto, Pound Sterling, o como se le dice habitualmente, Sterling. Bien, vamos a hablar con otra musical. Dale. La última. ¿Rolling Stones o Queen? Queen, a full. Bien. Queen a full. Bien. Siempre. Bien. Todos los días Queen. Todos los días. Bien. Listo. Damas y caballeros, esto ha sido el episodio número... ¿Qué episodio es? ¿4? ¿5? Acá está Nacho Herbojo, que es nuestro Chief Producing Officer de Caja Mágica Studios, que nos dice que es el episodio 5. Estamos en agosto-septiembre de 2025. Gracias por escucharnos. Danos like, demostrá que tenés clase, suscribite si te gusta lo que escuchaste, propagalo a tus redes, charlá de esto el fin de semana en la previa con tus amigos antes de ir al boliche o en el asado de fin de semana de la familia, comentalo y algún día participarás por el sorteo de una placa que dice Status Quo. Pero el grupo de música. Que tenía otro tema. ¿Qué? Además de... Whatever You Want. Es que es mucho mejor que In the Army Now. ¡Te banco a muerte! Sí, señor. Sí, Bien. señor. Damas y caballeros, muchas gracias. Che, Pato, hablamos un montón y no dijimos los créditos. Típico. Nos produce Caja Mágica Estudio con nuestro productor Ignacio Orbojo. Somos Patricio Cavalli. Matías Tejero. Pueden encontrarnos en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, como Patricio Cavalli. Matías Tejero. Y las páginas web para buscarnos son Moore Business Embassy y Finance Rockstars. Para este podcast específico, financerockstars.net. En todas las plataformas donde escuches tu podcast favorito.